Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Además, déjennos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Queremos saber de qué rincón del mundo nos acompañan. Ahora apaguen las luces, suban el volumen y déjense llevar por el terror. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón, cosas que la ciencia no alcanza a comprender y que los doctores no saben curar. Todos hemos escuchado alguna vez historias que nos cuenta la gente del campo, relatos que pasan de abuelos a nietos, y aunque nos parezcan imposibles, siempre hay algo en esas palabras que nos hace dudar, algo que nos hace preguntarnos si quizás, solo quizás, hay verdades ocultas en los rincones más oscuros de nuestro país. Lo que voy a contarles ahora le pasó a Germán, un hombre de Villahermosa que nunca creyó en leyendas. Hasta que lo vivió en carne propia. Germán tenía 32 años cuando todo comenzó. Trabajaba vendiendo herramientas en una tienda del centro de Villahermosa, Tabasco. Era un tipo sencillo, tranquilo, de esos que se levantan temprano para ganarse el sustento y que regresan cansados a casa al caer la noche. Nunca se metía en problemas y menos creía en brujas o espantos. Para él, esas eran cosas de gente supersticiosa que no tenía educación. Se burlaba cuando sus compañeros de trabajo le contaban historias de aparecidos o de maleficios. Germán era de los que decían que todo tiene una explicación lógica. Pero la vida tiene formas muy crueles de enseñarnos que no todo lo sabemos. Todo empezó un viernes de octubre. Germán tenía que ir al pueblo de Acahual porque su jefe le pidió que llevara un pedido urgente de machetes y palas a una ferretería de allá. Era un viaje de poco más de 2 horas por carretera y luego por caminos de terracería. Germán no conocía bien esa zona, pero siguió las indicaciones que le dieron y se fue manejando su camioneta vieja por esos rumbos. El cielo estaba gris, amenazando con llover en cualquier momento, y mientras más se adentraba en el camino, más solo se sentía. Los árboles a los lados del camino eran enormes, con ramas que se entrecruzaban formando túneles oscuros. Casi no había casas, solo monte y silencio. Llegó a Acahual cerca de las 4 de la tarde. Hizo la entrega rápido porque quería regresar antes de que oscureciera. El dueño de la ferretería, un señor mayor de piel curtida por el sol, lo invitó a quedarse a cenar, pero Germán dijo que no, que tenía que volver. El señor lo miró con una expresión rara, como de preocupación, y le dijo que tuviera cuidado en el camino, que por esas fechas andaba rondando la tía Nati, y que más valía no andar solo cuando empezara a oscurecer. Germán se rió. Le preguntó al señor si en serio creía en esas historias de viejas. El hombre no se rió. Se puso serio, y le dijo que no era cosa de burla, que mucha gente había visto a esa criatura, y que los que la veían no vivían para contarlo, o quedaban tan enfermos que se iban consumiendo hasta que dejaban este mundo. Germán siguió sonriendo, pero algo en los ojos del viejo lo hizo sentir incómodo. De todos modos, le dio las gracias y se subió a su camioneta. Empezó el regreso cuando el sol ya estaba bajando. Germán prendió la radio, pero no había señal, solo estática. Manejó por el camino de terracería, sintiéndose cada vez más tenso sin saber por qué. Tal vez fueron las palabras del viejo. Tal vez fue el silencio tan pesado que había en ese lugar. No lo sabía. Lo que sí sabía es que quería llegar pronto a la carretera principal. Llevaba como media hora de camino cuando la camioneta empezó a fallar. El motor tosía, se apagaba y volvía a prender. Germán maldijo entre dientes. No podía quedarse varado ahí. Aceleró tratando de llegar lo más lejos posible antes de que el motor muriera del todo. Pero no funcionó. A los 5 minutos, la camioneta se detuvo por completo. Germán intentó prenderla 1, 2, 10 veces. Nada. Estaba muerta. Se bajó y abrió el cofre. No entendía mucho de mecánica, pero revisó lo que pudo con la poca luz que quedaba. Todo parecía normal. No había fugas. Las mangueras estaban bien. Simplemente la camioneta no quería arrancar. Sacó su celular para pedir ayuda, pero no había señal. Ni una sola barra.
Germán sintió el primer toque de miedo verdadero. Estaba solo, sin forma de comunicarse, en medio de la nada, y pronto iba a oscurecer. Miró alrededor. A unos 200 metros veía lo que parecía ser un caserío pequeño, tal vez 3 o 4 casas. Decidió caminar hasta allá para pedir ayuda o al menos para usar un teléfono. Cerró la camioneta y empezó a andar por el camino. El viento comenzó a soplar entre los árboles haciendo un ruido extraño, como de susurros. Germán se subió el cierre de la chamarra y apuró el paso. Mientras caminaba, el cielo se puso cada vez más oscuro. No era solo que el sol se estaba metiendo. Era como si una capa gris y pesada cubriera todo. Los árboles se veían negros, retorcidos, como si fueran manos gigantes tratando de agarrar el cielo. Germán sentía que alguien lo observaba, pero cada vez que volteaba no había nadie. Solo monte, silencio, y ese viento que no paraba de soplar. Llegó a las casas y tocó en la primera. Nadie respondió. Tocó más fuerte. Nada. La casa se veía abandonada, con las ventanas rotas y la puerta medio caída. Fue a la segunda casa. Lo mismo. A la tercera también. Todas estaban vacías, como si la gente se hubiera ido hace mucho tiempo y nunca hubiera vuelto. Germán sintió un nudo en el estómago. Algo no estaba bien en ese lugar. Entonces escuchó una risa. Era una risa aguda, como de mujer, pero tenía algo que no sonaba humano. Venía de algún lugar en el monte, entre los árboles. Germán se quedó paralizado. La risa se repitió, más cerca esta vez, y luego otra vez, todavía más cerca. Germán sintió que las piernas le temblaban. Quiso correr, pero no sabía hacia dónde. Quiso gritar, pero la voz no le salía. Entonces la vio. Al principio solo era una sombra entre los árboles. Una figura encorvada que se movía de forma extraña, como si no caminara sino que flotara. Germán entrecerró los ojos tratando de ver mejor. La figura se acercaba lentamente, y con cada paso que daba, Germán podía distinguir más detalles. Era una mujer vieja, pero había algo terriblemente mal en ella. Su cuerpo estaba cubierto de pelo. No era cabello normal. Era un pelaje oscuro y enmarañado que le cubría los brazos, las piernas, el cuello. Su ropa eran harapos sucios que apenas le cubrían el cuerpo deforme. Pero lo peor eran sus ojos. Germán nunca había visto algo así. Eran enormes, más grandes de lo que deberían ser, saltados, como si fueran a salirse de las cuencas. Y dentro de esos ojos había algo que Germán no podía comprender. Había fuego, llamas rojas y amarillas que bailaban dentro de esas pupilas negras. Y cuando esa cosa lo miró directamente, Germán sintió que todo su cuerpo se congelaba. La mujer abrió la boca y volvió a reír. Esa risa horrible que le taladraba los oídos. Germán quiso correr, pero sus piernas no respondían. Quiso gritar, pero su garganta estaba cerrada. Solo podía quedarse ahí, parado, viendo cómo esa criatura se acercaba cada vez más. Y mientras se acercaba, Germán podía oler algo horrible. Un olor a carne podrida, a tierra húmeda, a muerte. La tía Nati se detuvo frente a él. Estaba tan cerca que Germán podía ver cada detalle de su cara arrugada, de su boca sin dientes, de esos ojos llenos de fuego. La criatura lo miró fijamente, sin parpadear, y Germán sintió que algo dentro de él se rompía. Era como si esos ojos pudieran ver dentro de su alma, como si le estuvieran arrancando algo que no podía recuperar. Sentía frío, un frío que le salía desde adentro, desde los huesos. Y mientras la tía Nati lo miraba, Germán vio algo en esos ojos de fuego. Vio rostros, cientos de rostros, niños, jóvenes, personas que gritaban en silencio, atrapados dentro de esa mirada infernal. Germán no supo cuánto tiempo estuvo ahí. Pudo haber sido 1 minuto o 1 hora. El tiempo dejó de existir. Solo existía ese frío, esa mirada, y el terror más profundo que había sentido en su vida. Entonces, de repente, la tía Nati se dio la vuelta y se fue caminando hacia el monte, riéndose con esa risa espantosa que se perdió entre los árboles. Germán cayó de rodillas. Le dolía todo el cuerpo. Sentía que le faltaba el aire, que su corazón latía demasiado rápido.
Se quedó ahí tirado en el suelo de tierra, temblando, sin poder pensar con claridad. No sabía cuánto tiempo pasó hasta que finalmente pudo ponerse de pie. Las piernas apenas lo sostenían, pero empezó a caminar de regreso a la camioneta, tropezando, cayendo, levantándose de nuevo. Cuando llegó a la camioneta, intentó arrancarla una vez más. Para su sorpresa, el motor prendió al primer intento, como si nunca hubiera tenido ningún problema. Germán no se detuvo a pensar en eso. Solo quería salir de ahí. Manejó por el camino de terracería más rápido de lo seguro, sin importarle los baches o las piedras. Necesitaba llegar a la carretera. Necesitaba ver luces, casas, gente. Necesitaba saber que todavía estaba en el mundo real. Llegó a Villahermosa cerca de las 10 de la noche. Se fue directo a su casa sin parar en ningún lado. Cuando entró, su esposa, Rosa, se asustó al verlo. Le preguntó qué le había pasado, por qué estaba tan pálido, por qué temblaba así. Germán no pudo responder. Solo se fue a su cuarto, se acostó en la cama y cerró los ojos, rezando para que cuando los abriera todo hubiera sido una pesadilla. Pero no fue una pesadilla. A la mañana siguiente, Germán despertó sintiéndose extraño. No era dolor exactamente, pero había algo diferente en su cuerpo. Se sentía pesado, como si hubiera cargado bultos toda la noche. Se levantó y se vio al espejo. Estaba pálido, con ojeras profundas que no tenía el día anterior. Rosa lo notó de inmediato cuando bajó a desayunar. Le preguntó si se sentía bien, si había dormido mal. Germán le dijo que sí, que había tenido pesadillas horribles, pero no le contó lo que realmente había visto en aquel camino. No quería asustarla. No quería que pensara que se estaba volviendo loco. Germán intentó seguir con su vida normal. Fue a trabajar esa semana, atendió clientes, hizo entregas, pero algo había cambiado. Se sentía observado todo el tiempo. Cuando caminaba por la calle, sentía que alguien lo seguía. Cuando estaba solo en la bodega de la tienda, escuchaba pasos detrás de él, pero al voltear no había nadie. Y por las noches, las pesadillas se volvieron peores. Soñaba con esos ojos de fuego, con esa risa, con esa figura encorvada que lo perseguía por caminos oscuros sin fin. Pasó una semana. Germán estaba cada vez más nervioso, más asustado, aunque trataba de ocultarlo. Rosa insistía en que fuera al doctor, pero él se negaba. No sabía cómo explicarle a un doctor lo que le pasaba. No sabía cómo decirle que había visto algo que no debería existir. El viernes de la siguiente semana su jefe le pidió otro favor. Necesitaba que llevara un pedido urgente a un pueblo llamado Tecoluta, que estaba del otro lado, más allá de Acahual. Germán sintió que se le helaba la sangre. Le dijo a su jefe que no podía, que mandara a otro, pero su jefe insistió. Nadie más estaba disponible y el cliente necesitaba el material ese mismo día. Germán no tuvo más opción que aceptar. Salió temprano esa mañana, con la esperanza de hacer el viaje rápido y regresar antes del mediodía. Manejó por la carretera principal, sintiendo cómo el miedo crecía con cada kilómetro. Cuando llegó al desvío que llevaba hacia Acahual, tuvo que tomar aire profundo antes de meter la camioneta por ese camino. Los mismos árboles enormes, el mismo silencio pesado, todo igual que la vez anterior. Germán manejó más rápido de lo normal. Quería pasar por esa zona lo más rápido posible. No quería quedarse ni un minuto más de lo necesario. Pasó por el lugar donde se había quedado varado la vez anterior, pasó por las casas abandonadas y siguió adelante. Todo iba bien. El motor funcionaba perfecto. No había ningún problema. Llegó a Tecoluta, hizo la entrega en tiempo récord y emprendió el regreso. Eran apenas las 11 de la mañana. Había mucha luz. Se sentía más tranquilo. Pensó que tal vez todo había sido su imaginación, que tal vez aquella noche había estado muy cansado y su mente le había jugado una mala broma. Empezó a sentirse tonto por haber tenido tanto miedo, pero entonces, cuando iba de regreso por el mismo camino, la vio otra vez. Esta vez no estaba oscuro, era pleno día. El sol brillaba entre los árboles, y aún así, ahí estaba ella, la tía Nati, parada en medio del camino,
esperándolo. Germán pisó el freno de golpe. La camioneta derrapó y se detuvo a unos 20 metros de donde estaba esa cosa. Germán se quedó congelado, agarrando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La criatura no se movía, solo estaba ahí parada mirándolo. Germán podía verla mejor ahora con la luz del día. Era todavía más horrible de lo que recordaba. El pelo que cubría su cuerpo era grasoso, lleno de tierra y ramas. Sus brazos eran largos, demasiado largos, como si le colgaran hasta las rodillas. Las manos tenían uñas negras y curvadas como garras. Y esa cara arrugada con la boca abierta en una sonrisa sin dientes. Y los ojos. Esos malditos ojos que brillaban con ese fuego interno aunque fuera de día. Germán puso la camioneta en reversa. Tenía que alejarse de ahí, tenía que escapar. Pero cuando empezó a retroceder, la tía Nati comenzó a caminar hacia él. No caminaba normal. Se movía de una forma extraña, desarticulada, como si sus piernas no tuvieran huesos. Y era rápida, mucho más rápida de lo que debería ser una persona vieja. Germán metió reversa a fondo, pero la camioneta avanzaba lento por el camino lleno de baches. La tía Nati se acercaba cada vez más. Germán podía escuchar esa risa otra vez, esa risa aguda que le taladraba el cerebro. Miró por el espejo retrovisor tratando de no perder el camino, pero cuando volvió a mirar hacia adelante, la criatura ya no estaba donde había estado. Había desaparecido. Germán frenó, confundido. Miró a todos lados. Nada. El camino estaba vacío. Entonces escuchó un golpe en el techo de la camioneta. Algo pesado acababa de caer encima del vehículo. Germán sintió que el alma se le iba del cuerpo. Escuchó pasos. Algo caminaba sobre el techo de su camioneta. Y luego vio cómo una de esas manos con garras se asomaba por el lado del parabrisas, arañando el vidrio. Germán gritó. Puso la camioneta en primera y aceleró a fondo sin importarle nada. La camioneta brincaba por los baches casi volcándose, pero Germán no soltaba el acelerador. Escuchaba los golpes en el techo. Escuchaba esa risa directamente encima de su cabeza. Y luego vio cómo la criatura se dejaba caer del lado del copiloto y corría junto a la camioneta, a la misma velocidad, mirándolo a través de la ventana. Era imposible. Ningún ser humano podía correr tan rápido. Pero ahí estaba, corriendo junto a él, con esos ojos de fuego clavados en Germán. Y entonces hizo algo que Germán nunca olvidaría. La tía Nati levantó una de sus manos y golpeó la ventana del copiloto con tanta fuerza que el vidrio se cuarteó. Germán gritó de nuevo y dio un volantazo. La camioneta se salió del camino, atravesó unos arbustos y por poco choca contra un árbol. Germán logró controlar el vehículo y volvió al camino. Miró por el espejo. La criatura se había quedado atrás, parada en medio del camino, viéndolo alejarse. Pero Germán sabía que no había terminado. Podía sentirlo. Esa cosa no lo iba a dejar en paz. Manejó sin detenerse hasta que llegó a la carretera principal. Solo ahí, cuando vio otros carros, cuando vio gente, se permitió respirar. Pero seguía temblando. Todo su cuerpo temblaba sin control. Tuvo que detenerse en el acotamiento porque sentía que iba a desmayarse. Se quedó ahí sentado, tratando de calmarse, tratando de entender qué le estaba pasando. Llegó a Villahermosa en la tarde. No fue a la tienda. No fue a su casa. Fue directo con doña Petrona, la señora que todos decían que sabía de estas cosas. Necesitaba respuestas. Necesitaba ayuda. Doña Petrona vivía en una casa pequeña a las orillas de la ciudad. Germán tocó la puerta con desesperación. La anciana abrió y apenas lo vio, supo que algo andaba muy mal. Le dijo que pasara. Germán le contó todo, lo que había visto la primera vez y lo que acababa de pasar esa mañana. Doña Petrona escuchó en silencio, con una expresión cada vez más grave. Cuando Germán terminó de hablar, doña Petrona negó con la cabeza lentamente. Le dijo que estaba en serios problemas, que la tía Nati lo había marcado,
que esa criatura ahora lo perseguiría hasta el final. Le explicó que la tía Nati elegía a sus víctimas y no las soltaba hasta que conseguía lo que quería. Y lo que quería era llevárselos. Germán le preguntó entre lágrimas si había alguna forma de librarse de esa maldición. Doña Petrona le dijo que podía intentar una limpia muy fuerte, pero que no le garantizaba nada. Que cuando la tía Nati ponía sus ojos en alguien, muy pocos se salvaban. Le dijo que había historias de personas que habían logrado escapar, pero que habían tenido que irse muy lejos, a otros estados, y aún así, algunos decían que la criatura los había encontrado de todas formas. Doña Petrona hizo lo que pudo. Le preparó un baño con hierbas especiales. Le dio un amuleto para que lo cargara siempre. Le enseñó rezos de protección. Pero antes de que Germán se fuera, la anciana lo tomó del brazo y lo miró fijamente a los ojos. Le dijo que tuviera mucho cuidado, que no saliera de noche, que no se quedara solo, y que si volvía a ver a esa criatura, que corriera y no mirara atrás, que nunca, por ningún motivo, se detuviera. Germán llegó a su casa ya de noche. Rosa lo recibió preocupada. Le preguntó dónde había estado, por qué no contestaba el teléfono. Germán no sabía qué decirle. No quería meterla en esto. Le dijo que había tenido problemas con la camioneta y que por eso se había tardado. Rosa no le creyó del todo, pero no insistió. Esa noche Germán no pudo dormir. Se quedó acostado con los ojos abiertos, mirando el techo, escuchando cada ruido de la casa. Cada vez que el viento soplaba y hacía crujir las ventanas, él brincaba. Cada vez que escuchaba un sonido afuera, sentía que era ella, que había venido por él. Y entonces, cerca de las 3 de la mañana, la escuchó. Esa risa. Venía de afuera, del patio. Germán se levantó despacio, tratando de no despertar a Rosa. Caminó hacia la ventana y miró con cuidado. Su corazón casi se detiene. Ahí estaba, la tía Nati, en su patio, parada bajo el árbol de mangos mirando directamente hacia la ventana de su cuarto. Mirándolo a él, Germán se alejó de la ventana y se sentó en la cama, temblando. Agarró el amuleto que doña Petrona le había dado y empezó a rezar los rezos de protección. Podía escuchar movimiento afuera, pasos, rasguños en las paredes, y esa risa que no paraba. Pasó toda la noche así, rezando, llorando en silencio, esperando a que amaneciera. Cuando finalmente salió el sol, se asomó otra vez por la ventana. El patio estaba vacío, pero en la tierra, justo debajo de su ventana, había marcas, huellas de pies descalzos. Pero no eran huellas normales. Eran demasiado grandes, con dedos demasiado largos, y las uñas habían dejado marcas profundas en la tierra. Germán supo en ese momento que no había escapatoria, que no importaba lo que hiciera, dónde se escondiera, ella siempre lo encontraría. La tía Nati lo había elegido, y ahora era solo cuestión de tiempo. Esa misma mañana, Germán le dijo a Rosa que tenían que irse de Villahermosa, que tenían que mudarse a otro estado, lejos de ahí. Rosa no entendía por qué esa urgencia, pero vio algo en los ojos de su esposo que la asustó. Vio miedo verdadero, terror puro. Y aunque no entendía qué pasaba, aceptó. Empezaron a hacer planes para irse, pero Germán sabía en el fondo de su corazón que no serviría de nada, porque esa noche, cuando cerró los ojos para intentar dormir un poco, la vio otra vez. Estaba parada junto a su cama, inclinándose sobre él, con esos ojos de fuego a centímetros de su cara, y esta vez, cuando abrió la boca, Germán pudo ver que dentro de esa boca no había lengua, solo había oscuridad, un vacío negro y profundo que parecía no tener fin, y de ese vacío salió una voz que sonaba como 1000 voces hablando al mismo tiempo. La voz dijo su nombre, Germán, y Germán supo que ya no había esperanza, que el final estaba cerca, y que cuando llegara ese final sería peor de lo que cualquiera podría imaginar, porque la tía Nati nunca deja ir a los que marca. Nunca. Continuamos. Hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, cosas que la gente ve pero no se atreve a explicar,
que suceden en la oscuridad de la noche cuando el río fluye en silencio y las autoridades han dejado de buscar respuestas. Porque a veces, buscar la verdad significa encontrar algo que hubiera sido mejor dejar oculto. Esta historia no es un cuento para dormir a los niños. Es algo que pasó hace muchos años en Tabasco, cuando el río Grijalva era la única vía para transportar mercancías y la gente confiaba en sus aguas para ganarse el sustento. Lo que vas a escuchar puede parecer imposible, pero hay testigos que lo juraron. Hombres que vieron lo que ningún ser humano debería ver y que pagaron el precio de haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Gustavo era un hombre de río. Nació y creció en las orillas del Grijalva, allá por Villahermosa, donde el agua corre oscura y profunda, donde los árboles se inclinan sobre la corriente como si quisieran escuchar los secretos que el río arrastra desde las montañas. Desde niño aprendió a manejar las canoas, a leer el humor del agua, a saber cuándo era seguro navegar y cuándo era mejor quedarse en tierra. Su padre le había enseñado todo, y su padre, antes que él. Era un conocimiento que venía de generaciones, un respeto por el río que no se aprendía en ningún libro. Para el año en que comenzaron los sucesos, Gustavo ya tenía 32 años y trabajaba transportando mercancías por el río. Telas, perfumes, productos que venían de otros lugares y que había que llevar río arriba o río abajo, dependiendo de lo que necesitaran los comerciantes. Era un trabajo honesto, cansado, pero le daba para vivir con su mujer y sus 2 hijos pequeños. La vida no era fácil, pero era su vida, y Gustavo no se quejaba. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando comenzaron a circular los rumores. Primero fue una historia que contó un patrón de canoa llamado Esteban, un hombre mayor que conocía el río mejor que nadie. Llegó una madrugada al muelle, temblando, con la ropa mojada y los ojos llenos de un terror que Gustavo nunca había visto en ningún hombre. Decía que había perdido su canoa, que algo se la había quitado en medio de la noche, algo que no era de este mundo. Las autoridades lo escucharon, tomaron nota, pero no le creyeron del todo. ¿Cómo iba a creer a alguien que una criatura le había robado la canoa? Era más fácil pensar que Esteban había vendido la mercancía y había inventado una historia para no pagar lo que debía, pero entonces encontraron los restos de la canoa río abajo, flotando entre las ramas, completamente quemada, sin rastro de la carga. Y ahí fue cuando la gente comenzó a ponerse nerviosa. Gustavo no le dio mucha importancia al principio. Los hombres de río siempre habían contado historias para pasar el tiempo, leyendas sobre espíritus y apariciones que vivían en el agua. Pero esto era diferente, porque después de Esteban, otro hombre llegó con la misma historia. Y luego otro. Y otro más. Siempre era lo mismo. Salían de noche, navegaban por la zona que llamaban el Torno del Diablo, un meandro del río donde el agua hacía una curva cerrada, y ahí aparecía algo grande, algo que echaba fuego, algo que les quitaba todo y dejaba las canoas ardiendo en el agua. La gente del pueblo empezó a hablar. Algunos decían que era el mismo demonio, que había decidido hacer su hogar en ese tramo del río. Otros pensaban que los patrones de las canoas se estaban robando la mercancía y culpaban al diablo para no ir a la prisión. Pero lo cierto es que las autoridades comenzaron a patrullar el río de día y de noche, buscando al responsable, y nunca encontraron nada, ninguna señal, ningún rastro. Solo el agua oscura fluyendo como siempre, indiferente al miedo que estaba creciendo en el corazón de los hombres que vivían de ella. Gustavo trataba de mantenerse alejado de todo eso. Hacía sus viajes durante el día, evitaba el Torno del Diablo cuando podía, y siempre volvía a casa antes de que cayera la noche. Pero el trabajo no siempre permitía esas precauciones, y un día, un comerciante le ofreció el doble de lo que normalmente ganaba si llevaba una carga importante río arriba. La única condición era que tenía que salir esa misma tarde, porque la mercancía se necesitaba urgente al día siguiente temprano. Gustavo miró el cielo. El sol ya estaba bajando. Si salía ahora tendría que pasar por el Torno del Diablo justo cuando cayera la noche. Su mujer le pidió que no fuera. Le dijo que el dinero no valía la pena si algo le pasaba, pero Gustavo le prometió que todo estaría bien, que las historias eran solo eso, historias,
y que él conocía el río mejor que nadie. Cargó la canoa con las cajas de telas y perfumes, revisó que todo estuviera bien amarrado y empujó la embarcación al agua. El río estaba tranquilo esa tarde, casi demasiado tranquilo, como si estuviera esperando algo. Remó durante horas mientras el sol se iba escondiendo detrás de los árboles. Conocía cada piedra, cada corriente, cada sonido del río. Pero mientras más se acercaba al torno del diablo, más pesado se sentía el aire. Era como si algo estuviera observándolo desde la orilla, algo que se escondía entre las sombras de los árboles. Gustavo se dijo a sí mismo que era solo su imaginación, que los rumores le habían metido miedo donde no lo había. Pero no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Cuando llegó al meandro, la noche ya había caído por completo. La luna estaba oculta detrás de las nubes, y la única luz venía de la pequeña linterna que llevaba en la canoa. El agua aquí era más profunda, más oscura, y la corriente hacía que la embarcación se moviera de formas extrañas. Gustavo apretó el remo con más fuerza y siguió adelante. Solo tenía que pasar esta parte y estaría a salvo. Solo un poco más. Fue entonces cuando vio la luz. Al principio pensó que era otra canoa, tal vez alguien más que había decidido viajar de noche. Pero la luz no se movía como una linterna. Era más grande, más brillante, y parecía venir desde la orilla del río, justo donde la curva era más cerrada. Una luz naranja y roja que parpadeaba como el fuego, que iluminaba los árboles y hacía que las sombras bailaran de formas imposibles. Gustavo dejó de remar. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La luz se hizo más brillante, y entonces la vio. Una figura, alta, más alta que cualquier hombre, parada en la orilla del río. No podía ver los detalles en la oscuridad, pero podía ver la silueta contra el fuego que parecía salir de la misma criatura. Y entonces, la figura se movió. Dio un paso hacia el agua. Y otro. Y otro. Gustavo sintió que todo su cuerpo se paralizaba. Quiso gritar. Quiso remar con todas sus fuerzas para alejarse de ahí. Pero sus brazos no respondían. La figura seguía caminando hacia el agua, y con cada paso, el fuego a su alrededor se hacía más intenso. Ahora podía ver que no era fuego común. Era algo que salía de la criatura misma, que brotaba de su pecho y de su cabeza, llamas que no quemaban los árboles ni el agua, sino que simplemente existían, como si fueran parte de algo que no pertenecía a este mundo. La corriente empezó a cambiar. El agua que había estado tranquila comenzó a girar alrededor de la canoa, formando un remolino que lo jalaba hacia donde estaba la figura. Gustavo sintió el pánico apoderarse de él. Hundió el remo en el agua y remó con toda la fuerza que le quedaba, pero era inútil. La corriente era demasiado fuerte, y la canoa se movía cada vez más rápido hacia la orilla, hacia esa cosa que lo esperaba en la oscuridad. Entonces escuchó la voz. No era una voz humana. Era algo grave, profundo, que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. No entendía las palabras, pero podía sentir lo que decían. Era una invitación, una promesa. Ven, acércate, tengo algo para ti. Gustavo cerró los ojos con fuerza tratando de bloquear el sonido, pero la voz seguía ahí, dentro de su cabeza, susurrando cosas que no debería escuchar. Cuando abrió los ojos de nuevo, la figura estaba a solo unos metros de la canoa. Ahora podía verla mejor. Era alta, demasiado alta, con brazos largos que colgaban de forma extraña, como si no tuvieran huesos. La cabeza tenía cuernos que brillaban con el fuego, y donde deberían estar los ojos, solo había dos luces rojas que lo miraban fijamente, que parecían ver dentro de él, que conocían cada uno de sus pecados, cada uno de sus miedos. La criatura extendió una de sus manos hacia la canoa, y Gustavo vio que tenía garras, largas y negras, que goteaban algo que parecía sangre pero que humeaba cuando tocaba el agua. La mano se acercó a las cajas de mercancía, y con un solo movimiento las arrancó de la canoa y las lanzó al río. Las cajas se hundieron inmediatamente, como si el agua las hubiera estado esperando para tragarlas. Gustavo quiso hablar, quiso rogarle que lo dejara ir, pero su voz no salía.
La criatura lo miró durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo segundos. Y entonces, sin decir nada más, levantó la otra mano y la acercó a la canoa. Gustavo sintió el calor antes de ver el fuego. Las llamas brotaron de la palma de la criatura y se extendieron sobre la madera de la embarcación. En cuestión de segundos, la canoa entera estaba ardiendo. El instinto de supervivencia finalmente logró que Gustavo reaccionara. Se lanzó al agua justo cuando el fuego alcanzaba donde él había estado sentado. El agua estaba fría, tan fría que le cortó la respiración, pero era mejor que quemarse vivo. Nadó lo más rápido que pudo, alejándose del lugar, sin mirar atrás, sintiendo que en cualquier momento esa mano con garras lo agarraría y lo arrastraría al fondo del río. No supo cuánto tiempo nadó. Podría haber sido 1 hora, podrían haber sido minutos. Lo único que sabía era que tenía que alejarse, que tenía que llegar a la orilla antes de que sus fuerzas se acabaran. Cuando finalmente sintió el lodo bajo sus pies, se arrastró fuera del agua y se dejó caer en la tierra, temblando, tosiendo, tratando de recuperar el aliento. Miró hacia el río y vio su canoa a lo lejos, completamente envuelta en llamas, flotando río abajo hasta que finalmente se hundió en la oscuridad. Se quedó ahí tirado durante horas, incapaz de moverse, con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera salirse. Cuando finalmente logró ponerse de pie, caminó a través de la selva hasta que encontró un camino que conocía. Le tomó toda la noche llegar a casa. Su mujer gritó cuando lo vio. Estaba cubierto de lodo, mojado, con la ropa destrozada y los ojos de alguien que había visto algo que no debería existir. Le preguntaron qué había pasado. Las autoridades, los comerciantes, todo el pueblo quería saber. Gustavo trató de explicar, trató de contarles lo que había visto, pero las palabras no salían bien. Y cuando finalmente logró contar la historia, vio las miradas. Algunos le creían, los que habían escuchado los otros relatos, los que sabían que algo andaba mal en ese tramo del río. Pero otros pensaban que se había vuelto loco, que había robado la mercancía y había quemado su propia canoa para inventar una excusa. Lo perdió todo esa noche. La mercancía, la canoa, su reputación. El comerciante le exigió que pagara por lo que había perdido, pero Gustavo no tenía nada. Tuvo que vender las pocas cosas que tenía en su casa, pero no fue suficiente. Su familia comenzó a pasar hambre. Su mujer lo miraba con una mezcla de lástima y resentimiento. Sus hijos le tenían miedo porque lo veían despertar gritando todas las noches, empapado en sudor, diciendo que la criatura venía por él. Gustavo no volvió al río. No podía. Cada vez que se acercaba al agua, sentía que algo lo estaba observando, esperando el momento para arrastrarlo de vuelta. Consiguió trabajo en tierra, cargando bultos en el mercado, limpiando corrales, cualquier cosa que le permitiera mantenerse lejos del Grijalba. Pero el dinero nunca alcanzaba, y con el tiempo, su familia se desmoronó. Su mujer se fue con los niños a vivir con su hermano en otro pueblo, cansada de la pobreza, cansada de vivir con un hombre que había perdido todo por culpa de una historia que nadie más creía. Los años pasaron. Gustavo envejeció más rápido de lo que debería. El miedo constante, las pesadillas, la soledad, todo eso lo fue consumiendo poco a poco. La gente dejó de hablar del diablo en el río después de un tiempo. Hubo otros incidentes, otras desapariciones, pero nunca tantas como ese año terrible. Era como si la criatura se hubiera satisfecho, o tal vez simplemente se había aburrido. Pero Gustavo sabía que seguía ahí. Podía sentirlo. En las noches sin luna, cuando el viento soplaba desde el río, podía escuchar esa voz otra vez, susurrando su nombre, recordándole que había sido marcado, que algún día tendría que volver. Una mañana, los vecinos encontraron su pequeña choza vacía. La puerta estaba abierta, meciéndose con el viento. Sus pocas pertenencias seguían ahí, pero Gustavo había desaparecido. Algunos dijeron que probablemente había muerto en algún lugar del pueblo, y su cuerpo aún no se encontraba. Otros, los que conocían su historia, miraron hacia el río y no dijeron nada. Días después, un pescador encontró restos de ropa en la orilla del Grijalba, justo en el torno del diablo.
Era la misma camisa que Gustavo siempre usaba, destrozada, quemada en los bordes. Pero nunca encontraron el cuerpo. Y la gente que vive cerca del río, los que todavía se atreven a navegar de noche, juran que a veces se puede ver una luz en esa curva, una luz roja y naranja que parpadea como fuego, y si uno se acerca lo suficiente, puede escuchar dos voces, una grave, profunda, que viene de ninguna parte y de todas partes, y otra más humana, más débil, que suplica y llora, atrapada para siempre en la oscuridad del río, porque hay deudas que nunca se pagan, hay encuentros de los que uno nunca se recupera, y hay cosas en este mundo que esperan en la oscuridad, pacientes, sabiendo que tarde o temprano, todos tenemos que volver al lugar donde comenzó nuestro miedo. El río sigue fluyendo, indiferente al sufrimiento de los hombres, y la criatura sigue ahí, esperando a su próxima víctima, porque el diablo nunca descansa, y el Grijalva nunca olvida.